Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy María Clara Roballo y hoy tendremos como invitado al profesor John Magdaleno, politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Ciencia Política por la Universidad Simón Bolívar de Caracas y especialista en análisis de datos en ciencias sociales. Me acompañan hoy Shomin Laceras y Alejandro Martínez. Hola, Shomin. Hola, María Clara. Hola, Alejandro. Hola María Clara. Y con John Magdaleno, quien también fue profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración de Caracas y del Programa de Estudios Avanzados en Análisis Político de la Universidad Católica Andrés Bello, también desde 2024 es miembro del Comité Académico de la Especialización en Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Con él conversaremos sobre el actual acontecer político venezolano. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias por la invitación, a la orden, y un gusto estar con estos tres panelistas o moderadores de primera línea. Profesor Magdaleno, yo inicié preguntándole en líneas generales, ¿cuál es su diagnóstico de la situación política en Venezuela tras el fraude electoral del 28 de julio del 2024? Bueno, mire, podríamos describirlo de esta manera a modo de síntesis. Desde el 28 de julio, Venezuela atraviesa lo que llamo la tercera mutación del régimen político venezolano. La primera mutación tiene lugar desde la llegada de Hugo Chávez al poder y ya en 2002 puede decirse que en Venezuela se instala un régimen autoritario para utilizar una clasificación internacional siguiendo a Levitsky Way. Podríamos decir que en esa fecha se instala un autoritarismo competitivo y se van desarrollando a lo largo de las gestiones del presidente Chávez una segunda mutación que, en mi opinión, termina cristalizando después de las parlamentarias del año 2015. Esa segunda mutación transforma el régimen político en un autoritarismo hegemónico y desde la presidencial del año pasado, una mutación que ya venía en marcha, por cierto, se produce la tercera. Y esta mutación es supremamente más grave, más amenazante para las garantías constitucionales y en general las libertades y los derechos de los ciudadanos venezolanos, porque caminamos aceleradamente hacia una autocracia cerrada, de forma tal que esto, en primer término, desde una perspectiva politológica, caracteriza bien lo que ocurre. En segundo término, obviamente, la oposición, con el resultado que se presenta por intermedio de las actas, consolida una mayoría política a favor del cambio, una mayoría robusta, cercana al 70%, y esto, digamos, termina de producir una larga, ese es el resultado de una larga lucha de la oposición venezolana por conquistar, desde luego, el favor y el respaldo popular. Pero claro está, la legitimidad que por primera vez en una presidencial se, se expresa a favor de la oposición, se enfrenta al poder fáctico, de forma tal que esa es la lucha latente que hay en Venezuela. Legitimidad, por un lado, del lado de la oposición, y poder fáctico del lado de quienes ocupan las principales posiciones estatales. Así que no es una situación fácil. Obviamente sigue planteada la gran incertidumbre sobre el cambio político, cuándo podría llegar a darse, bajo qué circunstancias podría Venezuela aproximarse al inicio de una transición a la democracia, y desde luego hay unos cuantos desafíos pendientes, no solo para la dirección opositora, sino para la ciudadanía en general. Sí, John, la gran discusión en la oposición hoy en día, después de ese fraude del 28 de julio, es si se postulan candidatos a las elecciones parlamentarias y regionales convocadas para el mes de mayo, ¿no? ¿Qué implicaciones tendría participar o no en esos comicios? Bueno, muy bien, me gustaría encuadrar la respuesta a esta pregunta precisando para qué sirven las elecciones en regímenes autoritarios, especialmente en regímenes autoritarios avanzados, como el caso venezolano, cuando ya nos acercamos a una autocracia cerrada, porque obviamente tanto la idea de buscar preservar espacios como la idea de conseguir representación política serían francamente insuficientes para justificar, vamos, por qué la oposición o sectores de ella utilizarían este instrumento. En escenarios como autocracias cerradas o algo muy cercano a esto,
las elecciones sirven fundamentalmente como un instrumento de presión, un instrumento de resistencia. Es decir, no es buscar cargos de representación el principal propósito en un contexto como el venezolano de hoy. Creo que la participación electoral, que en mi opinión tiene que ser combinada con otros instrumentos de lucha ciudadana, por ejemplo, las protestas no violentas y masivas, por ejemplo, la apertura de canales para una negociación sobre garantías e incentivos con factores de poder, por ejemplo, una presión externa que sea mucho más asertiva y eficaz, que no, digamos, exponga y no amenace las condiciones socioeconómicas del tejido que le hace frente al régimen autoritario. Bueno, en compañía de estos otros instrumentos es que la participación electoral podría presionar a factores de poder y en concreto estimular mayores contradicciones en el seno de la coalición dominante. Esa es la utilidad que yo le veo a la participación electoral. No es la obtención de cargos, no es la preservación de espacios, es sencillamente un instrumento para mantener movilizada a la población social y políticamente hablando y desde luego para intentar generar contradicciones internas, porque se sabe que desde el año 1900 hasta 2019 se produjeron en el mundo 680 cambios, 680 episodios de cambio de régimen político. De ellos, 383 fueron episodios en los que se inició una transición a la democracia y de estos 383 casos, se sabe que 145 fueron episodios exitosos de democratización. Mi investigación particular desde hace ya casi 11 años se ha concentrado en 120 de los 145 episodios exitosos de democratización que son los que sobrevienen a partir de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Los 25 casos restantes son desde principios del siglo XX. La democracia es una criatura de la contemporaneidad, esa es la verdad. De forma tal que, ¿cuál es la variable, digamos, más recurrente, la variable macropolítica más sistemáticamente presente en la gran mayoría de esos 120 casos? Una fractura de la coalición dominante? Es decir, alguna modalidad o alguna variante por intermedio de la cual se produce un divorcio de las agendas e intereses de los factores que le dan respaldo al régimen autoritario y obviamente se inicia la transición. Esa es la macrovariable más importante. Por tanto, cabe preguntarse qué otras variables intervienen en la generación de esas condiciones necesarias para la fractura. Bueno, muy bien. Obviamente, gran parte de las razones y las motivaciones por las cuales se produce la fractura están en las dinámicas internas de factores de poder que le dan soporte al régimen autoritario. Pero las oposiciones en todos estos casos, o en la gran mayoría, hacen su parte intentando estimular esas diferencias estratégicas de envergadura que hay entre actores. Me refiero no solo a actores individuales, sino a actores colectivos, actores institucionales. Así que yo percibo y aprecio que la utilidad que pueda tener la elección en un contexto como el venezolano es esa, expresamente esa. Ahora, John, pero ante la elección del 28 de julio, lo que ha hecho Nicolás Maduro es, digamos, una suerte de huida hacia adelante, convocando una nueva elección, sabiendo que eso iba a desatar unas posibilidades de división en la oposición y esa potencial división prácticamente está consumada. No solo hay sectores que apoyan ir a participar y sectores que apoyan la abstención, sino que además incluso dentro de los partidos, probablemente uno de los partidos más importantes, que es Primero Justicia, ya hay una división planteada, de hecho, de una manera que era como que se había evitado por mucho tiempo. Y la oposición no logra ver que quizá tan importante como es la escogencia de hacia qué lado tomar en esta coyuntura, quizá tan importante como eso es el hacerlo unido, ¿no? Es decir, ¿cómo ves tú el futuro de la oposición en este cuadro? Bueno, muy comprometido, Alejandro, porque como bien señalas, efectivamente, una convocatoria apresurada de las elecciones como las que están planteadas para el mes que viene, efectivamente le plantea un dilema estratégico central a la dirección opositora en su conjunto. Y claro que efectivamente está pensada para buscar dificultar la coordinación estratégica que la oposición logró de cara a la presidencial.
Ahora, mi reflexión es la siguiente: si utilizáramos teoría de juegos para analizar este dilema dentro de la oposición, pongamos por caso el famoso dilema del prisionero. Ustedes saben, la situación aquella en la que dos individuos son capturados infraganti cometiendo un delito y, bueno, son encarcelados, obviamente, en celdas separadas. Ellos están incomunicados entre sí, no tienen posibilidad alguna de coordinarse. Ellos básicamente tienen dos opciones: acusarse o sencillamente buscar cooperar. Esta es digamos, la estructura básica del dilema del prisionero. En el caso venezolano, ¿cuál es la opción que podría procurar, sobre todo pensando en que el juego venezolano, el juego entre comillas, entendiendo por juego estructura de incentivos, que es como se le llama en la literatura? La opción que mayor probabilidad de coordinación estratégica genera a mediano y largo plazo, entendiendo que este es un juego que se da en varias rondas, no en uno solo, es sencillamente participar, porque la abstención a la postre tiene un efecto negativo, diría incluso más desmovilizador de la sociedad y de sectores políticos, cuando se utiliza, así sea en una sola oportunidad. Es decir, el efecto negativo que tiene dejar de participar en una consulta a sabiendas de las simetrías, a sabiendas de las violaciones de garantías que se cometen, el efecto en términos de organización y articulación en el seno de la oposición es perdurable. Cuesta mucho reconstruir, digamos, los lazos, las redes y hasta la disposición de cooperar, precisamente cuando se produce una abstención. Los eventos venezolanos en los cuales precisamente se ha logrado mayor coordinación es cuando la oposición participa, de forma tal que en este dilema del prisionero ya se sabe cuál es el resultado de una u otra opción, además porque lo hemos vivido en Venezuela. Pero bien, se puede entender que algunos sectores no estén de acuerdo con participar, se puede entender que otros estén de acuerdo con participar. El punto de fondo es entender que logra a la postre mayores oportunidades de coordinación. En mi modesta opinión es la participación. Pero esto se da, y con esto culmino la respuesta a la pregunta, esto se da en un contexto en el que no solo están planteadas las elecciones de gobernadores, consejos legislativos estadales y las elecciones parlamentarias, que son las del 25 de mayo, si la memoria no me falla, es que además puede estar planteada una reforma constitucional, para lo cual muy probablemente, o al menos posiblemente, se convoque un referéndum consultivo. Entonces, ¿qué se va a hacer de cara al referéndum consultivo? La decisión estratégica va a ser también abstenerse. Es decir, mi punto es, ¿qué contribuye a aumentar el nivel de organización, de articulación y de coordinación entre diversos actores de la oposición? En mi modesta opinión, es la participación electoral, entendiendo que la elección en un contexto como el venezolano no es para obtener cargos. Es decir, hay un objetivo mucho más trascendente que tiene que ver con, vamos, utilizar la legitimidad conseguida precisamente para averiar aún más aquella que ha perdido el régimen autoritario. Esa es la estrategia de fondo. Profesor Magdaleno, yo quisiera preguntarle hoy, ¿qué le está permitiendo al oficialismo poder gobernar justamente en un escenario tan complicado y tan convulso a nivel nacional? ¿Qué elementos está utilizando el oficialismo para ejercer esa gobernabilidad? Bueno, es una gobernabilidad precaria, podríamos decir, pero efectivamente el oficialismo todavía domina espacios de poder y controla la toma de decisiones sobre asuntos públicos fundamentales en el país. Es decir, las decisiones que se toman desde el régimen político todavía tienen carácter vinculante. Es decir, se ejerce autoridad de facto, de modo tal que obviamente el control del aparato policial militar es un elemento que no puede dejar de estar en el análisis. El control de la institucionalidad pública en general es una variable muy importante. El esfuerzo por cooptar a sectores de la oposición, que por cierto es una herramienta o una estrategia cada vez más usada por las autocracias del siglo XXI. Por eso me gusta distinguir mucho entre la autocracia del siglo XXI y las viejas dictaduras del siglo XX. Estamos hablando de otro régimen político distinto frente a nosotros. El Biden Institute acaba de publicar hace unas pocas semanas el último reporte
de la clasificación de regímenes políticos en el mundo, y allí hay, creo que por tercera vez en este siglo, está una noticia alarmante. Otra vez el número de regímenes autoritarios es mayor que el número de regímenes democráticos existentes hasta el año pasado. Repito, creo que es la tercera oportunidad en la que esto ocurre. No han sido oportunidades consecutivas, pero sí se ha dado ya en otras ocasiones. De forma tal que hay una lucha global, vamos, por la democratización en unos casos y por la autocratización en otros casos. Así que esta sería mi respuesta tentativa sobre algunos de los instrumentos y los recursos de poder. Claro está, el gobierno también se vale, y esto hay que decirlo con mucha responsabilidad, se vale de los errores estratégicos que comete la dirección opositora. Es decir, para entender el fraude electoral del 28 de julio no basta con decir si es que el gobierno ya tenía una decisión tomada. Eso es cierto, pero es parcialmente cierto. Es decir, los esfuerzos por abrir canales de comunicación para entablar una negociación específicamente destinada a testear qué garantías e incentivos pudieran haber sido atractivos para factores de poder, ese esfuerzo no se acometió con suficiente antelación, se acometió tardíamente y, por cierto, en unos casos con los interlocutores que no eran los adecuados para tal cosa. En segundo término, se había discutido durante muchos años en Venezuela que en el caso de una elección crítica como una presidencial en la que la oposición lograra finalmente consolidar una mayoría, tenía que acompañar la participación electoral masiva con un ciclo de movilización colectiva masiva y no violenta. Esto se discutió muchas veces, se planteó en varias oportunidades, incluso hemos consultado sobre esta materia pública y privadamente, sostuve de qué manera podía operacionalizarse el logro de esta meta, y en tercer término, la presión externa, pues tampoco funcionó. No creo que los instrumentos de política exterior utilizados por actores internacionales o las iniciativas planteadas por actores internacionales, no creo que fueron exitosas a la postre. A lo sumo, la oposición pudo celebrar la primaria, pero luego, obviamente, hubo crecientes restricciones para la participación de la oposición, y ni hablar de lo que significa la no aceptación del resultado por parte del gobierno, de forma tal que si hacemos un examen desapasionado, lo más objetivo posible, pues el régimen autoritario también se vale de los errores estratégicos que comete la dirección opositora. John, el chavismo ha intentado en varias oportunidades reformar y enmendar la Constitución. Con lo que se sabe hasta ahora, que tampoco es mucho, ¿en qué dirección irían esas reformas y qué probabilidades de éxito tendrían en esta oportunidad? Bueno, es una excelente pregunta porque precisamente, en mi opinión, la participación electoral, que es una propuesta que yo he hecho, tengo claro que cada ciudadano tiene el derecho de decidir lo que desee y lo que le parezca conveniente en Venezuela. Pero precisamente pensando en la eventualidad de un referéndum consultivo sobre la reforma, es que creo que con más razón hay que participar, porque creo que la elección del 25 de mayo sirve para preparar el terreno de opinión pública y generar mayor articulación entre factores de oposición de cara precisamente a la reforma. Ese es el hito crítico que, en mi opinión, demanda mucha mayor coordinación estratégica. Lo que se sabe públicamente es que, conforme lo ha señalado el presidente Maduro, y conforme lo han dicho otros voceros, es que se desean reformar 80 artículos de la Constitución. Estamos hablando de una reforma de envergadura que representa cerca de un cuarto del articulado de la Constitución del año 99. Se sospecha, obviamente, que las reformas que se desea hacer a ese articulado tocan temas fundamentales como la configuración político-administrativa del país, obviamente la distribución de poderes y, por cierto, un tema tremendamente central, las fuentes de legitimidad de las instituciones y las autoridades. Obviamente no hay ningún proyecto en la calle, no se tiene mayores noticias sobre esto, pero obviamente en virtud de la trayectoria actual y pasada del régimen autoritario, sospechamos y nos preocupa a muchos, sospechamos que el régimen pretenda ir en la dirección de la instalación del llamado Estado comunal, que era una vieja idea planteada ya originalmente en la reforma constitucional del año 2007. Nos preocupa a algunos que se estén paseando entre factores de poder por la idea de
constitucionalizar las elecciones de segundo grado. Nos preocupa, por ejemplo, el rol que vayan a tener en lo sucesivo autoridades como gobernadores, alcaldes, los consejos municipales, los consejos legislativos estadales y otros poderes públicos de alcance nacional. Es decir, nos preocupa no solo la reconfiguración de la forma estatal, sino también las relaciones entre Estado y sociedad que ahí se derivarían y, como he dicho, la configuración político-administrativa. Es decir, nos preocupa que la dirección sea aún más autocratizadora, aún más restrictiva para garantías constitucionales. Ahora, John, en este contexto tan difícil que atraviesa Venezuela, su economía, su entorno político, el entorno internacional también está particularmente complicado. Es decir, sus socios más sólidos están muy imbuidos en una dinámica propia. Rusia tiene su propia guerra, China tiene ahora un enfrentamiento económico de magnitudes realmente mayores. ¿Tú crees que tú ves algún efecto de esto para el régimen venezolano? Bueno, hay varios efectos, en mi opinión. Por un lado, al lado de lo que el entorno internacional, en particular la guerra ruso-ucraniana, el conflicto en el Medio Oriente, el conflicto armado en el Medio Oriente, la guerra comercial. Durante muchos meses se estuvo hablando de la posibilidad del inicio de una tercera guerra mundial. Pues déjenme decirles que la tercera guerra mundial no es militar, es comercial. Es decir, y ya empezó. Es decir, es originalmente una guerra arancelaria que promete extenderse, creo yo, a otros ámbitos de la política internacional. Así que en este contexto me parece que ya son claros los impactos, ni hablar de las restricciones crecientes que hay sobre el sector petrolero venezolano, en la medida en que se ha puesto una fecha de plazo para el término de las relaciones de algunas transnacionales petroleras que operan en el país. Los impactos de esto son múltiples sobre Venezuela. En primer lugar, la literatura especializada y más recientemente con la data que ha recopilado de Global Sanctions Database, que ha recogido episodios de sanciones económicas internacionales desde 1950 hasta inicios de este año. A ese nivel de actualización ha llegado esta base de datos. De ahí se deduce muy claramente que los impactos sobre los estados objetivos y sobre todo sobre las poblaciones de los estados objetivos, de las sanciones en particular las financieras y comerciales, los impactos son muy gruesos, son graves. Efectivamente, las sanciones económicas internacionales de este tipo, repito, las financieras y comerciales, y sobre todo restricciones en el sector petrolero en un país petrolero, tienen impacto severo sobre el crecimiento económico, sobre la inversión privada nacional y extranjera, sobre los flujos comerciales, sobre el ingreso real, sobre la salud pública, sobre la educación. Incluso varios autores, Pexen es uno de ellos, ha llegado a sugerir que en el caso de sanciones económicas internacionales no es cierto que la élite política o la coalición dominante resulta afectada porque recanalizan sus recursos primero al aparato policial militar para intentar asegurarse del respaldo de estas fuerzas, logran mayor coordinación estratégica en la medida que tienen amenazas comunes a los distintos factores que integran la coalición dominante, y peor aún, tienen cómo, en virtud de esta recanalización de recursos, tienen cómo soportar los impactos negativos, quiero decir, económicos, sociales y hasta políticos, de las sanciones. De forma tal que son muy mala noticia. Y de paso, hay otros autores que señalan que, contrario a la pretensión de que estos instrumentos de política exterior mejoren la situación de derechos humanos, ocurre exactamente lo contrario. En muchos casos en donde hay sanciones económicas internacionales, los niveles de represión se incrementan, en parte como represalia, por cierto, vamos, a la imposición de sanciones, de forma tal que esto, en el cuadro global que tú dibujas muy bien, Alejandro, tiene una consecuencia política práctica. Debilita las redes, debilita el tejido que le hace frente al régimen autoritario, dificulta más las tareas de organización, articulación y coordinación estratégica entre diversos sectores sociales y políticos. Es decir, este es un cuadro que puede complicar, diría más, hasta alejar las perspectivas de que nos aproximemos al inicio de una transición a la democracia. Ese me parece que es
vamos, de la mayor gravedad entre las consecuencias que pueden experimentarse en el cortísimo plazo. Ya se habla en Venezuela de una recesión económica en puertas, ya se habla en Venezuela de que al término de este año ya tendremos una inflación de 3 dígitos, ya se habla en Venezuela de inversiones que se están paralizando. Es decir, efectivamente esto es lo que ya está descrito en la literatura y en la evidencia empírica comparada. Muchas gracias al profesor John Magdaleno por acompañarnos en el episodio de hoy. Los esperamos la próxima semana en este espacio de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como por las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de lasillavacía.com. Gracias por la invitación.